Vamos a tener una breve meditación acerca de este Salmo 60. Antes de comenzar la breve meditación, quiero leer rápidamente el título que tenemos ahí con letras cursivas. Dice: al músico principal sobre lirios, testimonio, Mictán de David para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la Sal. Esto también podría ser traducido como al músico principal sobre lirios, sobre cántico de lirios del testimonio. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque este salmo que acabamos de leer es un canto que el rey David está dándole al director de la música y que nuevamente está pidiéndole que sea dirigido con cierta tonalidad en particular. Sobre el lirio del testimonio sería la manera más adecuada. Ahora, es un poco difícil determinar nuevamente esto, pero es muy probable que en esta época, y como todavía no en épocas tan antiguas, cuando tenía que ver una melodía con los lirios, tiene que ver con una belleza particular. De hecho, tenemos otro canto que está dirigido al músico principal, otro salmo, y que también tiene una belleza particular. Así que David le manda al director de la música que sea dirigido sobre el lirio del testimonio, porque este salmo tiene una belleza particular, hermanos. Nos habla de una victoria. Y quiero decirles un poco del contexto de este salmo. Por el título que he leído, si ustedes se dan cuenta, nos habla de unas victorias después de unas guerras que tuvo David. Ahora, este contexto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, primer libro de Crónicas, capítulo 18. Y si uno contextualiza un poco qué es lo que está pasando en la vida del rey David, es uno de los aspectos más prósperos, podríamos decir, de su vida. David acaba de poner en su corazón, determina hacer casa para el Señor le dice: no, yo haré casa para ti. Y entonces el Señor hace un pacto con David y con su descendencia. Y después de eso, David empieza a extender su reino. Él empieza a conquistar la tierra de los filisteos. Y este es más o menos el contexto que nos está dando el título. Por eso quise leerlo, porque es importante para entender un poco el contexto. Esta es la manera en la que David está dando este salmo. Ahora, quiero que tengan eso en sus mentes, porque David dice que le dice al director de la música que lo dirija sobre el lirio del testimonio, y en particular habla de estas victorias y cómo por medio de mano de ellos el Señor está dando victoria y está matando a sus enemigos, los filisteos. Pero si ustedes se dan cuenta, es muy particular cómo empieza la primera parte del salmo. Podemos dividirlo en tres. La primera parte del versículo 1 al versículo 5, en donde encontramos la súplica de David. Del versículo 6 al versículo 11, donde encontramos un recordatorio de la promesa y de la soberanía de Dios. Y finalmente el versículo 12, donde vemos cómo proclama las alabanzas de Dios David. Ahora, si nos regresamos a la primera parte, cuando vemos que David está suplicando, está trayendo su clamor delante de Dios, uno pensaría, bueno, pero está hablando de victoria. Es un salmo que está siendo dirigido en cierta tonalidad, en cierta melodía, que es hermosa porque hay victoria. Y leemos el salmo y nos damos cuenta en el primer versículo que el Señor se había apartado de ellos. Dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Versículo 2 nos habla de las consecuencias que este abandono tenía para el pueblo de Dios. Dice: hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana tus roturas porque titubea. Es decir, todavía vemos las consecuencias. Y el versículo 3, él hace una reflexión y se da cuenta cuán duro ha sido este tiempo. Dice: has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Vino de aturdimiento. Él está usando un lenguaje que tiene que ver con la justicia de Dios para el impío en su ira y para su pueblo en su disciplina. Dice: nos has hecho beber vino de aturdimiento.
Pero el versículo 4 dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Y tenemos esta pausa reflexiva mientras él empieza a meditar la esperanza de los piadosos. Finalmente, de esta primer parte vemos cómo él habla del refugio de los piadosos. Dice: para que se liberen tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Y hermanos, no quiero que pierdan de vista que el Salmo ha sido dirigido con una melodía que hacía mostrar la victoria, al testimonio, sobre el lirio del testimonio. O sea, está hablando del testimonio de la victoria, pero empieza de una manera que David está mostrando cuál es el quebranto que hay en el corazón. Y quiero que meditemos un poco en esto, hermanos, para que podamos obtener rápidamente de este salmo lo que el Señor nos está diciendo. Porque pasamos a la segunda parte del versículo 6 al versículo 11, en donde vemos cómo hay un recordatorio de la promesa. Si ustedes se dan cuenta, no voy a leerlo por causa del tiempo, pero él empieza a citar la promesa dada por Israel a sus hijos, que es repetida por Moisés antes de que muera, y que finalmente tiene una revelación más amplia de lo que Dios le prometió a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones. Israel con mayor claridad muestra su bendición a sus hijos, y Moisés antes de morir recuerda esto, y en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, vemos recordatorios de esta promesa, y David la trae al día de hoy y dice: Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot, y viene todo este recordatorio de la promesa de Dios. Para finalmente en el versículo 9 dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Y vean lo que dijo en el versículo 8: Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Pero el versículo 9 él empieza a decir: ¿quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Y finalmente en el versículo 12 viene esta exaltación: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y si uno no medita lo que está pasando, el versículo 12 no va a tener el peso de lo que está teniendo en el corazón de David. No va a tener el peso de por qué él está siendo tan particular en escoger esta tonalidad de lirio sobre el testimonio. Porque, hermanos, él está hablando de victorias. Él, después de que ha establecido el Señor un pacto con él sale a la batalla y lo que Dios le concede es victoria. Entonces estos 6 versículos de lamento donde el Señor ha manifestado su furor en contra de su pecado, ¿en qué momento pasó? Uno tiene que pensar, entonces, ¿de qué está hablando David aquí? Bueno, debemos de entender que antes de que David tuviera todas estas victorias, cuando él estaba ya en la casa de Saúl, no siempre fue así. De hecho, Saúl muere en manos de los filisteos. Ahora, Saúl era el rey de Israel. Israel era su pueblo amado. A Israel se le dio la promesa. Entonces David trae a memoria la promesa del Señor del versículo 6 en adelante, de la victoria que está clamando a dar. Y lo que está pasando aquí, hermanos, es que David entiende que el tiempo en donde el pueblo de Israel, su pueblo amado, ha sido entregado a las manos de sus enemigos, ha sido desollado, en donde verdaderamente han sido heridos, los ha hecho beber el vino de su aturdimiento, los ha hecho ver estas roturas en la ciudad de Dios. Lo que está diciendo, él sabe que eso ha venido por causa de su pecado, pero hermanos, él está viviendo un momento sumamente próspero de las victorias que Dios les está dando, y él está haciendo este canto. ¿Por qué? Porque este tiempo de aflicción que está pasando Israel, de disciplina y de ira, está manifestando sus propósitos. David está diciendo: pero tú has prometido que has de bendecir a tu pueblo. Tú eres fiel a tus promesas.
Ahora, hermanos, el salterio son cantos, pero también eran las oraciones del pueblo de Israel. Él está clamando a Dios: tú nos darás victoria sobre tus enemigos, no por nosotros, sino a pesar de nosotros, porque tú eres fiel a tus promesas. Porque tú has prometido esto en Abraham, en Isaac, en Moisés, porque tú has prometido ser fiel a tus promesas. Ahora, si uno entiende lo que está pasando en el corazón de David al ver la destrucción, al ver cómo los filisteos se estaban enseñoreando de ellos y David está avanzando el reino de Dios que por medio de Israel se establecía físicamente, él está entendiendo que la promesa de Dios es fiel. Y hermanos, uno puede pensar en la promesa de Israel y puede pensar en la promesa de Abraham y puede pensar en la promesa de Moisés, pero todo esto, hermanos, tiene que ver con el plan original que le da a Adán: fructificad y sojuzgad la tierra. Entra el pecado y ¿qué le dice? Ciertamente la simiente de la mujer herirá la simiente de la serpiente. Hermanos, lo que está diciendo tú eres fiel y tú no cambias. Y tú has establecido y tú me estás dando la victoria y he matado a estos, creo 18,000 menciona, olvidé el número, pero tú serás fiel y me darás. Y entonces, por eso dice en el versículo último: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Ahora, si ustedes leen con detenimiento, segundo libro de Samuel, capítulo 8, primer libro de Crónicas, capítulo 18, van a ver la fidelidad de Dios. Él entregó sus enemigos. Él es fiel y Él iba avanzando su reino. Él es fiel. Y este salmo es sumamente hermoso y alentador, hermanos, porque en verdad cuando uno medita lo que el Señor inspiró a David a escribir aquí de su fidelidad, podemos tener una confianza muy grande en nuestro Dios, a pesar del tiempo y la circunstancia difícil que estemos viviendo. A pesar de que Israel quizás pasó este tiempo de dificultad, donde ellos estaban bebiendo el vino de su aturdimiento, y aunque era un tiempo quizás largo y difícil y de dudas en sus corazones: Señor, pero somos tu pueblo, pero Señor, somos tu pueblo, pero Señor, somos tu pueblo. Él es fiel, Él es fiel. Ahora, hermanos, quiero pasar rápidamente a la meditación en Cristo de este salmo. Porque el salmo apela a nuestro Señor. El salmista está apelando al Mesías Redentor. Vean lo que dice el versículo 4. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Hermanos, este clamor tiene que ver con un Mesías Salvador. Este clamor que está saliendo del corazón de David tiene enteramente que ver con un Salvador. Él está clamando al Salvador prometido. Por eso les dije, si uno piensa en las promesas y termina yendo a Edén, uno recuerda que el Señor dijo que de la simiente de la mujer heriría la simiente de la serpiente. Un Salvador. Él está apelando al Salvador que vendrá a librar a su pueblo mediante el estandarte de su verdad, que es el glorioso evangelio que trae libertad. Ahora, es increíble ver cómo David está diciendo: para que libren a tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Porque David está clamando al Mesías. Él está suplicando que venga el Mesías Redentor a redimir a sus amados, a salvar a los suyos. Y este es el mismo clamor que toda alma penitente debe decir hasta el día de hoy: Señor, sálvame, sálvame, porque perezco en mis pecados. Este es el mismo clamor y este es el mismo estandarte que la iglesia de Cristo levanta el día de hoy.
Este es el evangelio glorioso de nuestro Señor, que se complace en salvar y mostrar su misericordia y su gracia a los que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, este salmo nos muestra que la dificultad puede ser grande, pero nuestro Redentor no duerme. Nuestro Redentor no duerme. Él es fiel a sus promesas. Y el estandarte de la iglesia, el estandarte de la verdad, es el evangelio de nuestro Cristo. Sea para que aquellos que aún no han venido vengan, y si esta mañana tú no has venido a Cristo, vengas a Él. O sea que para ti como creyente puedas ver a Cristo y recordar que Él es tu estandarte y Él es fiel. Como conclusión y aplicación de este salmo, hermanos, hay una enseñanza muy animante para nuestras vidas. Porque si ustedes recuerdan el versículo 9 que les decía, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Versículo 8 dice, sobre Edom echaré mi calzado. Si ustedes leen el contexto, David acaba de destruir a los de Edom. Él los acaba de destruir, pero él está diciendo retóricamente, ¿quién me ha llevado a ellos? ¿Quién podrá llevarme a ellos y darme la victoria? ¿Quién será aquel que me dé la victoria? Aquel que prometió, mío es Manasés, mío es Galaad. Mío es Galaad, mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? La soberanía de Dios nunca debe de apagar nuestros corazones. Debe de encender nuestros corazones para poder estallar y decir, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que Dios es fiel y Él es soberano y Él ha decretado lo que ha de hacer, cuando yo entro en lo oculto y clamo a Dios por lo que Él ha alineado en mi corazón, que es conforme a su voluntad, por ejemplo, el avance de su reino, yo tengo la seguridad que en Dios haremos proezas y hollaremos a nuestros enemigos, aunque nuestros ojos no lo vean, porque nuestro Dios es fiel. Yo espero que esto anime a los padres, porque quizás han pasado años enseñando a sus hijos, disciplinando, teniendo cultos familiares, cosas que están viviendo, y el corazón puede decir, no veo nada. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y si Él le ha dicho que por medio del evangelio Él puede hacer esto en la vida y en los corazones de sus hijos, hermanos, alienten su corazón a solas en el Señor, a levantar oración, manos santas delante del Señor, a clamar por algo que es conforme a su voluntad, ver a sus hijos venir a Cristo. Ver a sus hijos venir al Señor. Ver a este mundo siendo trastornado por el evangelio. Porque Dios es fiel. Hermanos, si el Señor prometió eso en Adán, y Él vino y nos mostró su gloria en Cristo, en el unigénito, y Él ascendiendo a los cielos mandó a su iglesia a avanzar su reino, a sojuzgar las naciones. Mis hermanos, Él es fiel. Él es fiel. Él va a hacer su voluntad. Es por eso, hermanos, que cuando uno entiende la soberanía de Dios, hace que el corazón se encienda en oración. Hace que el corazón se encienda, porque si yo entiendo y es alineado mi corazón por la voluntad revelada de Dios, por lo que es claro, como lo veremos en la predicación, y mi corazón y mis afectos son alineados a su voluntad clara, mis hermanos, yo puedo entrar ante el trono de su gracia y suplicar y clamar y dar gracias, porque sé que Él cumplirá para que mi gozo sea cumplido. Para que pueda ver su poder y su gloria, para que mi corazón no desfallezca y sepa que Cristo es fiel, que Él es fiel. La soberanía de Dios nunca debe de apagar la oración.
Debe de encender la oración, porque ahora puedo con toda libertad traer lo que su palabra me enseña, que es su voluntad, y saber que todo lo que he pedido en su nombre lo recibiré. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. Por eso Él lo dice con tanta sencillez, sin tener que explicar tantas cosas. Porque todo lo que pidieres en mi nombre te será dado. Porque no recibes, no tienes porque no pides, y porque cuando pides, pides para tus deleites, porque tu corazón no está alineado a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor dice cuando nos enseña a orar? Padre Santo que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Si entendiéramos lo que está diciendo ahí, y eso pidiéramos, no tiene que haber una razón para que dudemos, porque eso es lo que nos ha enseñado a orar. Sigamos adorando a nuestro Señor que es fiel.